La Patagonia Escrita, una conversación con autores en el fin del mundo. Un podcast que se graba entre mates y calafate al lado de la estufa. Conduce Felipe Sasso. La primera vez que salí me pasaron muchas cosas. Tenía 12 años y no conocía a esa mar alta. Fui criado adentro, en la isla Máscar, donde las olas no son de ese tipo. Sentí miedo de salir afuera. Veía el mar reventando la costa, con la costa blanca completa. Una lluvia fuerte nos pescó todo el día. Cuando uno rema no siente frío, porque se mueve completo remando. Durante ese tiempo yo pensaba, ¿dónde vamos a atracar para poder dormir? Solo veía el mar. No veía dónde podríamos bajar. Esos fueron mis miedos, pero mi padre José González conocía todos los lugares, hasta que llegamos a uno de calmita total. Ahí me quedé más tranquilo. Una vez que llegamos a un sitio para acampar me senté y no me pude parar más. El cuerpo se me detuvo de frío y de tanto remar. Martín González. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de La Patagonia Escrita. Muchas gracias por estar acá y por dar vida a este espacio dedicado a la escritura patagónica que surge desde Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Lo que oyeron al principio, además del canal Beagle, fue un relato de Martín González Calderón, que aparece en el libro Mis abuelos me contaron, Memorias del pueblo Yagán, que publicó la Biblioteca Escolar Futuro de la Universidad Católica en 2019. Es un trabajo muy bonito que fue elaborado en conjunto con los vecinos de la comunidad Yagán de la isla Navarino. Este capítulo del podcast contará con la participación de la escritora Yagán Cristina Zárraga, que ha encabezado una destacada labor de revitalización del idioma Yagán y es considerada una continuadora del trabajo que realizó su abuela Cristina Calderón Harvan, precisamente la última hablante nativa del Yagán y una figura clave para la difusión de las tradiciones y la cultura de este pueblo canoero. Zárraga pasó casi una década viviendo con su abuela en la Villa Uquica, a orillas del canal Beagle en Puerto Williams. De esta relación íntima y estrecha nació Cristina Calderón, Memorias de mi abuela Yagán, un libro valioso que rescata las vivencias de la abuela Cristina habitando el archipiélago fueguino y que hoy se percibe como un documento clave para conocer la historia de este pueblo austral. Me junté a conversar con Cristina Zárraga en el Museo Territorial Yagán UCI de Puerto Williams. Hablamos precisamente sobre este libro, publicado por Ediciones Pig en 2016, y sobre un próximo trabajo de la escritora que rescata leyendas del pueblo Yagán. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, Felipe. Oye, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación, por querer estar acá en esta entrevista. Yo sé que ya llevas 2 semanas en Puerto Williams, pero han sido bien muy intensas, como siempre. Tuviste incluso un vuelo medio agitado, te Sí. tuviste que devolver a Punta Arenas. Ahora nos reímos, pero bueno, son cosas que pasan. Y yo le cuento a la gente que estamos en un lugar muy especial porque estamos grabando esta parte del podcast en el Museo Territorial Yagán UCI y Martín González Calderón. Estamos frente al canal Beagle o Nachaga en el idioma Yagán. Así que Cristina, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Ya, gracias también por tu invitación. ¿Qué te parece que estamos acá al frente del Nachaga? Me parece genial. Me puedo imaginar ahí las canoas navegando. Sí, no, hermoso este lugar, es como súper especial, mucha inmensidad. O sea, realmente aquí te sientes que eres muy pequeño, muy pequeño. Y también fundamental para el pueblo Yagán. Claro, por eso siempre me imagino eso como muy pequeño en ese sentido, como de
de muy mimetizado con la naturaleza. Po. Oye, Cristina, mira, tengo acá Cristina Calderón, Memorias de mi abuela Yagán, por Cristina Zárraga. Este es un libro muy bonito, y esta ya es la segunda vez que la leo. Quiero partir leyendo una cosita que tú, es como al final el contexto que tú haces, y de repente con eso abrimos un poco la conversación. Sí, esta parte se llama La última Yagán. Más de 10 largos años permanecí junto a mi abuela en Uquica, acompañándola. En ese entonces solíamos caminar juntas en busca de juncos para tejer sus canastos y en donde me iba relatando sus historias. Junto a ella fui aprendiendo de la vida, su humildad y su silencio me transmitían sus experiencias. Innumerables historias familiares de tiempos olvidados pero vivos aún en su memoria, en el brillo de sus ojos, entre risas y llantos junto al fuego y al mate. Está muy bonito esa parte. Sí, bueno, eso es como un resumen en realidad de nuestra vivencia. Igual es muy lindo, mira, no me acordaba de eso. ¿Qué significa? No es tu único libro que has sacado, pero este libro particular para ti es Claro, fundamental. sí, bueno, de hecho, cuando o sea, todo parte cuando yo conozco a mi abuela en Santiago, que yo a mi abuela no la conocía, mi padre, bueno, lo cuento ahí, salió de acá muy joven y bueno, hizo su familia en Concepción. Entonces ahí, bueno, yo nací ahí y no sé, pues toda esa historia de mi papá yo no la supe claramente. Entonces, cuando a medida que fui creciendo, como que sabía claro, que venía de otra parte. Y ahí llegó después un tío, el hermano de mi papá, y ya como que se abrió un poco como un camino como de dónde venimos. Y ahí supe de esta cultura y supe de mi abuela. Entonces me acuerdo que en ese tiempo uno se comunicaba por carta y por las cabinas telefónicas. Entonces en Talcahuano a veces quedábamos como, no sé, un día domingo vamos a hablar con la abuela. Y eso era como súper lindo porque íbamos toda la familia. Lo dedicaban a hablar con la abuela. Exacto, en una cabina así, y hablando por teléfono. Y eso fue como los primeros contactos con mi abuela. Y también unas cartas, incluso yo creo que una vez la abuela me mostró una carta que yo le mandé cuando era chica. Y claro, o sea, está con falta de ortografía y me da vergüenza un poco. Esto fue fines de los 90, ¿no? Claro, bueno, eso que te cuento era cuando ya yo, no sé, pues tendría, no sé, pues 14, 15, no sé, como los primeros encuentros, 16, no sé, como encuentros, como de conversación con la abuela. Hasta que una vez, claro, como en el 90 y, claro, fines de los 90, mis abuelas viajaron a Santiago. ¿Tú estabas en Santiago? No, yo estaba en Concepción. Entonces, claro, ahí era como el gran momento de encuentro, el único que tuvimos, el primero, digamos. Claro. Y también viajó mi papá, que no la veía hace muchísimos años. Y ahí eso fue muy bonito porque fue un encuentro como de alguien que yo no conocía, pero que en realidad cuando la vi era como un magnetismo así que nos unió enseguida hasta el día de hoy, o sea, hasta siempre. Fue una conexión así, sí, inmediata. Muy inmediata, como, y ella enseguida, bueno, ella sabía que yo escribía igual en ese tiempo y me pregunta o me pide también si yo puedo escribir su vida. Qué interesante. Pero... Me encuentro eso, que ella te haya pedido a ti, sí, siendo que no se conocían tanto, hasta ese momento que ella te haya pedido que tú escribieras sus memorias, y tú sentiste ahí como un peso. O sea, para mí, o sea, yo no lo tomé como, es como que me dijo eso y yo dije, claro, o sea, ¿qué voy a decir? Era como, claro, lo hago. Sí, claro. Pero el tema fue que fue interesante porque después yo decidí venir enseguida, como estaba en una vida un poco caótica, entonces dejé toda esa vida y me vine acá. Y en realidad partimos un poco eso, pues como lo que dice el libro, como caminábamos, me hablaba y yo iba como escribiendo, grabando también. Pero pasaron muchos años, pues imagínate que este libro yo lo comienzo a escribir con todo mi material en Alemania. ¿Esto fue después de los 10 años que tú viviste acá en Williams con la abuela? Sí, o sea, yo creo que como 7 años yo me tardé en escribir el libro, porque antes de este hubieron otros, ¿viste? Claro. Como que habían otras cosas que estaban como más apuradas, el Yagán, los cuentos, como que hubieron otras publicaciones primero. Y además porque nunca estaba conforme, porque yo partí
de una manera escribiendo este libro y no me gustó. Yo me acuerdo que todo ese borrador lo tiré y yo recién, por eso digo, o sea, este libro como que maduró conmigo, o sea, maduró con la relación con mi abuela. Por eso también tomaste tanto tiempo, Exacto, tardó tanto tiempo. Exacto, porque nunca estaba conforme, sabía que los primeros borradores estaban muy desde mi punto de vista y eso no me calzaba. Entonces pasó una cuestión muy interesante cuando llegué a Alemania. Los primeros inviernos fueron duros para mí porque me recordaban mucho acá, pero el invierno se parece, igual es frío, nieve, y ahí yo comencé como a sacar mis grabaciones, mis cuadernos, y era como ese extrañar me llevó como también a escribir de otra manera, y era como solamente buscar la voz de la abuela. Sí, eso es importante mencionarlo porque el libro es básicamente la abuela contando sus relatos de distintos temas, ¿cierto? Sí. Y son pequeñas intervenciones tuyas, claro, como para contextualizar un poquito. Exacto. Pero es, para quienes no pudimos conocer a la abuela, es como estar, claro, escuchándola, sí, y desde una edad muy chiquitita, sí, hasta allá igual se advierten como historias más recientes, que son viajes, claro, tuyos, me imagino que viniste tú de repente, claro, y continuaron como las grabaciones. Sí, sí, pues. Pero se advierte eso. Me gusta también que de repente diga la abuela en el libro, está contando algo y dice, ahí donde estuvimos el otro, sí, día sacando menta. Y como que hace esa referencia, es muy, sí, bonito también. Es que eso igual es algo lindo de este libro, porque yo digo siempre, es como un diálogo. Sí. Como ella le está contando, perdón, le está contando a la nieta. Claro. Y eso es bonito, porque como dices tú, pues a veces me dice, pero ahí, claro, en Navarino, ¿tú conoces? ¿Todavía no conoces? Y yo, no, todavía no llegaba ahí. O cuando estuvimos acá al frente también, en Remolino, porque hicimos todos esos recorridos juntos. Entonces ahí ella me contaba como las historias que habían pasado ahí. Y sí, claro. Eso le servía a ella, o sea, visitaban un lugar, no sé, Mejillones, exacto, o Róbalo, y ella se acordaba. Claro, claro. Claro, era bonito cuando tú visitabas los lugares porque te llegaba en el momento como la historia. Claro. Pero también habían otras y bueno, obviamente la mayoría era en la casa con ella, claro. Sí, güey, es fácil imaginarse eso, es muy bonito también. Sí. Y lo que sí me gusta es un libro que se advierte mucha crudeza, hay mucha, claro, muerte, mucho frío, hambre. Me gusta que sea muy, muy honesto. Exacto, como alcohol. Exacto. Claro. Que sea desde el punto de vista de la abuela, que sea así muy sincero, exacto, muy honesto, pero también hay espacio para la ternura. Sí, entonces aprecia, sí, esa voz de la abuela, pero siendo niñita. Y tengo algo que encontré muy bonito que voy a leer también. Dale. Tengo unas cositas marcadas, mira. Dale, mira que hace tiempo que no lo... Me imagino no si a veces pasan. Sí. Pero esta parte encontré así fuerte. Pero eso es lo que te digo, que igual da espacio para la ternura. Como claro. que se bueno, es parte de la vida, claro. Claro. Esto es la página 14. Dice, cuando falleció mi mamá, yo no sabía lo que era morir y le preguntaba a mi hermana, ¿y cuándo se va a levantar mi mamá ahora? Porque ahí la tienen en la mesa tapada con sábanas blancas. Y mi hermana era más grande. Ella me decía, no, si ella murió, ya no la vamos a ver más a ella. Y yo chiquita no me acuerdo nada de eso, pero ella me contaba, dice que lloraba yo. Claro. Muy fuerte esa parte. Muy fuerte. Sí. Hay espacio, hay mucho de esto. Hay mucho. Pero tú al final le dices, o al final del libro, ya, pero claro, cuéntame algo positivo, claro, cuéntame algo bonito. Claro, es que a veces se generaba eso, que las conversaciones se iban como muy en profundidad a cosas como relatos muy crudos, muy fuertes. Claro. Entonces para mí también me afectaba, po. Entonces a veces igual estaba como un poco, ya, pero abuela, así como una cosa así como que cambiemos la vibración, así como, ya, pues abuela, ahora, ya, bueno, cuénteme algo lindo. Y ahí le hacía cambiar un poco el esquema del sentir, porque, bueno, hay más historias que yo también tengo que no están en el libro, que también son igual fuertes, pero que yo también tuve que hacer como una selección, porque igual hay cosas que, mira, toda la gente, los personajes se puede decir, son mi familia. Claro.
y hay mucha familia que está acá. Sí. Entonces yo también tenía como que tener cuidado qué contar, que involucre como a otra persona que Sí, está acá y por es la delicado familia. igual, pues. Entonces Además que eso, William, o sea, claro, son 1500, 1700 personas. exacto. ¿No? Y eso lo hice yo también porque yo soy parte también de la familia, porque hay otros textos que han salido con historias igual así medias crudas y yo lo he cuestionado porque son cosas que la abuela a veces cuenta por la confianza que una persona le da en el momento, pero son historias que ella no cree que van a ser publicadas. Ah, pero son los libros tuyos. Ah. Obvio, no, no son míos, Ah, ya, ¿me entiendes? ya, Entonces, ya. por ejemplo, hay historias donde conmigo, con esa confianza y como fue como algo más largo en el tiempo, cuando me contaba algo muy crudo, a veces me decía, pucha, pero yo no quisiera que eso saliera. Entonces eso me gustó porque... ¿Y tú respetaste eso? Obvio, claro, era porque... Y hay otras cosas que ella no me dijo, pero yo las saqué porque tienen que ver con mi familia directa, po. Entonces, ¿para qué? O sea, después yo puedo hablar con la persona y le puedo mostrar el texto o si quiere le puedo dar como, no sé. Claro, tú dices que hay otros libros sobre la cultura yagana, sobre la abuela, que no Sí, se respetó sí, eso, exacto. que se publicaron cosas... Exactamente, sobre Ya. todo relatos así que eran como fuertes que la abuela lo contaron no con esa intención. Ella los contaba, pero no Exactamente. conscientemente no sabía que iba a ser publicado. Exactamente. Entonces ahí habían cosas que yo igual como que lo sentí, sentí como eso, porque hay mucha gente de afuera que tiene otra perspectiva, porque es de afuera. Claro. Pero el tema de este libro causa eso porque ese respeto, esa conexión, porque yo también soy parte de ahí. Además que pasa algo muy importante, que fue la abuela que te pidió a ti que le escribiera el libro. O sea, no, nadie tuvo eso. O sea, exacto, yo no de hecho, vine quizás no lo hubiese escrito si no, a ti no claro, porque a ti ella te encomendó esta tarea que es crucial, exacto. porque el libro es valiosísimo lo que rescata, sí, o sea, sirve... Y también sirve para darse cuenta de qué manera el Estado chileno o el establecimiento o la institución hay un intento de invisibilizar la cultura yagán. Sí, entonces los que vivimos acá es muy intenso darse cuenta de eso. Y hay un punto que es muy clave, no solo en el libro, sino que en la historia reciente de los yaganes, que es como el Chihaus, que es cuando ocurre el accidente del Chihaus y son los pacos le dicen, ya no sé, hay más Chihaus, siendo que es era como la ceremonia crucial de los yaganes, y a la abuela la dejan como que participe del último Chihaus, porque ellos sabían este va a ser el último Chihaus, y eso. Es muy fuerte, entonces ella lo cuenta dándose cuenta de eso, como que, y los que lo vemos también lo percibimos, o sea, acá hay un intento notorio de invisibilizar, no de exterminar, porque los yaganes siguen vigentes. Sí, po. Pero sí de invisibilizar los yaganes como sus tradiciones. Sí, pues es que igual eso es como... Y está narrado por la abuela, no lo inventa alguien. Exacto, y eso, bueno, eso es como lo fuerte de estos relatos orales, porque en realidad la voz transmite algo más, no es solamente palabra, historia, sino que transmite sabiduría. Eso me pasó con los textos, que yo me acuerdo que la abuela cuando relataba, yo sentía que no solamente era su voz, yo sentía que venían como las voces de los ancestros cuando ella relataba. Y por ejemplo, claro, eso del Chahaus ya venía de antes, porque bueno, ya digamos de los tiempos del Bridge, ya se estaba tratando de invisibilizar la espiritualidad de los Yamana. O sea, porque claro, viene como todo esto de la misión, de imponer como una creencia cristiana, pero sin embargo estos saberes siempre ellos los tuvieron, ¿no? El tema fue que en los tiempos de Gusinde todavía estaba eso más vivo, y en el tiempo de mi abuela era muy poco. Entonces eso fue lo triste, porque se hubiese continuado, aunque fuera con mínimos de personas, de poder transmitir esto. Bueno, mi abuela alcanzó algunas cosas, la tía, los más antiguos, los más abuelos, y que bueno, nos transmitieron a nosotros. Entonces ahora somos nosotros quien tratamos de como reivindicar o resurgir toda esta espiritualidad que en el fondo igual llevamos. Sí. En el idioma, por ejemplo, también, en todos estos relatos, la mitología, que bueno, por eso viene ese próximo libro que viene justo como ahora a cubrir una parte ausente, yo calculaba como más de 100 años,
y que vuelve como a renacer esto, justo como con el idioma, con todo lo que el impulso que estamos ahora trabajando. Sí. ¿Y cómo la abuela leyó el libro después? Sí, pues bueno, yo se lo leía, po. ¿Le gustó? Sí, porque... ¿Hubo cositas que te corrigió, que te dijo? No, la verdad que ¿Hubo no. cosas que hubiese preferido que no? Claro, eso ya Conversábamos conversamos antes. Pero ahí sí, pues yo siempre le mostraba y le leía. Bueno, a la abuela siempre igual le leía otras cosas. Siempre estaba, pues ella no sabía leer ni escribir. Pero yo siempre le estaba leyendo cosas, pues. Del libro, claro. Sí, y de otros libros, otras cosas siempre estaba leyéndole, claro. Yo me di cuenta cuando falleció la abuela, fue noticia mundial. O sea, Sí, bo. salió en todos lados. Sí. Pero hubo titulares que, no sé si cómo lo tomaron ustedes, pero decía, por ejemplo, la BBC y otros medios Sí, bo. internacionales. Se acabó. Falleció la última Yagán. Sí. Falleció la última Yagán. Sí. ¿Cómo lo sintieron ustedes de partida? Sí, bueno, mira, en realidad, como lo sentimos, yo creo que fue una más, porque yo siempre lo cuento, o sea, desde que llegué yo acá y veía como los registros que había guardado mi tío de periódicos de los años 70, en los periódicos dicen murió el último Yagán, o sea, y yo decía, pero ¿cómo? Yo todavía ni nací y ya decían que murió el último Yagán. Y fue ahí cuando yo fui donde mi abuela, que ahí está textual la última página, sí, muy donde yo le digo, oiga abuela, pero ¿cómo? Mm. Y yo, ¿y usted es la última Yagán entonces? Y ahí como que ella empieza como, no, pero mira allá afuera está lleno de Yaganes aquí. Y era como, ya, ok. Eso Entonces, es muy bonito y yo creo que también demuestra como humildad de su parte o conciencia como ¿no? comunitaria o algo, porque ella dice, no soy la única ni soy la última. Sí, La abuela es como la referente que tiene uno de la cultura Yagán, ¿cierto? Pero ella ya estaba consciente de que después de ella seguía la cultura. Sí, es que hay siempre muchos referentes y acá en la comunidad hay referentes. Hay referentes ya de hace mucho tiempo, cuando estamos hablando con los distintos como, ¿cómo se dice? Troncos familiares. Uh-huh. Y ahí hay voces, y eso es como, está latente, y eso ahora está como despertando, o sea, el irse la abuela, no sé, como que nos dejó mucho, nos dejó como una herencia muy grande, y eso como que está viviendo ahora en todas las personas que convivimos con ella, pero a la vez como que liberó un espacio que a ella le crearon, porque en realidad mi abuela... A ella le crearon, o sea, esa imagen fue creada desde afuera. Esa imagen de la última, de la única. Con ella se terminaba la cultura. Exacto, sí. Entonces también para mi abuela igual era fuerte eso, que a lo mejor no lo tenía tan consciente, pero igual yo creo que no... Que igual afectó de alguna manera como a muchos, como a la comunidad en general, porque también digo, de acá, Yaganes, como que eres el único. ¿Y qué pasa con el resto? Igual era fuerte eso. Sí. Y bueno, ahora lo lindo de todo eso fue que sí, mi abuela fue un referente y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, pero también como otros abuelos que dejaron todo este conocimiento. Sí, hay que ser lo que sigue, porque hay que ser claro, la abuela fue la última hablante nativa del Yagán. Vale decir, ella, su primera lengua era Yagán y después aprendió a hablar español. No, eso está súper claro. Ella fue la última hablante nativa, pero nunca fue la última, porque hay que decirle que la comunidad Yagán está muy vigente acá en Puerto Williams. O sea, yo pienso en mi papá, imagínate, o sea, mi papá es más Yagán y Selknam que no sé, o sea, porque su mamá, mi abuela y mi abuelo era un Selknam también, así. Su abuelo Zárraga. Bueno, de hecho, tu presencia acá en Williams esta vez tiene relación un poco con no rescatar, pero sí como activar el idioma Yagán, porque tú estás participando, impartiendo talleres de Yagán a la gente de la comunidad y también a la gente que trabaja en el museo. Sí, pues ahora en el último tiempo como que me he especializado un poco en eso, porque llevo muchos años estudiando el Yagán. Y lo que pasa es que cuando fallece mi abuela yo no me daba cuenta de todo lo que sabía. Y que en realidad todo lo que ella dijo como que yo lo tengo, pero así de oral, ¿me entiendes? Como frases, como y ya cuando ya como que sostuve todo eso, sus grabaciones, su transmisión,
empecé como a indagar en los materiales, en materiales externos. Entonces ahora ya mi último trabajo, lo que estoy haciendo ahora es como una estructuración del idioma, cómo se compone el idioma. Yeah. Porque, claro, en la parte oral, si ya no hay hablantes, está muy complejo. Entonces mis últimos trabajos han sido como sobre la gramática, sobre cómo se compone el idioma, y eso nos está dando como una libertad para todo lo que sabemos poder juntarlo y poder como hablar, po. O sea, es como aprender un idioma, porque en realidad el Yagán es como un idioma, como no sé, como cualquier idioma. Claro. ¿Me entiendes? Solamente que es muy rico en expresiones y en cosas específicas del lugar. Para alguien que no lo habla, yo lo escucho y es complejo. Sí, bueno, porque también tiene una fonética especial y en eso yo estoy dando mucho énfasis ahora, como de que tenemos que usar ese grafemario que hicimos, todo a base de las voces de la abuela, porque tú no puedes llevar el Yagán al español, ni al escribirlo, ni al pronunciarlo, porque sí, igual todos tenemos la experiencia, como si yo le preguntaba algo a mi abuela y no me entendía. Yo le decía, claro, es distinto decir pusaki que decir pushaki. Que son como pequeñas cositas que no se entienden. Y bueno, también como hablo otro idioma ahora, el alemán, eso también me abrió a mí para poder entender mucho más este otro idioma. Pero es importante también que, no sé si sale en el libro, pero lo contaba también la abuela, que un momento la generación como de las abuelas ya no enseñaron el Yagán a sus hijos, por ejemplo a tu papá, por vergüenza, porque ellos eran discriminados acá en la isla por los chilenos, por la armada, eran discriminados, entonces lo humillaban, y las abuelas como casi como un mecanismo de defensa prefirieron no enseñárselo, pero quienes sí les surgió esta inquietud y este interés por el idioma fue como la generación de ustedes, o sea... Claro, los nietos. Claro, los nietos, ya hay una generación jóvenes de vecinos, miembros de la comunidad Yagán, que son los que ahora tienen este interés que es súper valorable, súper destacable, de hacer resurgir el idioma, que el idioma Yagán, bueno, no sé si todavía se imparte en el liceo de Williams como curso, pero claro. Están haciendo, también. Es muy valorable eso, ese intento de ahora. Sí, no, pero ahora realmente está muy fuerte. Yo estoy súper contenta porque, como comentaba, cuando falleció la abuela, era catastrófico como las noticias, así como murió, ya nadie más va a hablar así, ponían la voz de mi abuela. Y me acuerdo que una vez me hicieron una entrevista de una radio de España. Y fue súper divertido porque estaba en vivo, en directo. Y ponen todo la catástrofe, como y me saludan y yo comienzo a pasar cuentas en tu basqueata, hay guafa Cristina Sarga, hay Yagán Kipa, agua Culuana, Jasca, agua Sinasicuta, y la mujer, ¿qué? ¿Pero cómo? Oh, perdón, vamos a tener que desmentir y fue súper loco porque yo dije, pero a ver, ¿cómo que está muerto? Igual me resentí yo y dije, pero ¿cómo? Y todo lo que yo sé, lo que aprendimos nosotros, ¿cómo pueden decir eso? Y fue súper loco porque después la radio igual se disculpó, después igual me escribió un email así como pidiendo 1000 disculpas. Pero el tema era que igual quedó grabado, eso porque era en vivo, en directo. Pero fue buena esa. No sé, llama la atención no sé. El territorio que se imaginaron ellos, o sea, como tu abuela sola, ya falleció, ya no queda nadie. Hay un intento que es bien cómodo para la institución de poner la pata encima a la cultura, yo creo. Sí, pero también el mismo periodismo, o sea, los medios, que en realidad, no sé, yo leo cada noticia hasta el día de hoy de gente que realmente no sabe nada. Y yo no entiendo cómo creas noticias si no estás en el lugar con las personas. Claro. Entonces eso, bueno, y sigue pasando. Sí, es importante lo que dices tú, porque acá constantemente, bueno, yo llevo 3 años en Williams, pero en este periodo siempre viene gente a hacer documentales, escribir libros. Sí, está una pasada. Claro, y está bien, pueden escribir lo que quieran, pero hay una suerte de involucrarse con el territorio como turista, encuentro yo. Y es lo que tú también decías antes. Y al final el resultado de eso yo siempre lo pongo como entre comillas, o sea, no sé, la gente que viene y escribe de este territorio y está una semana, al final lo que termina es como una postal turística, ¿cachai? Y esto es como el Cerro Bandera, que el canal, que Ushuaia. Pero no puedes
involucrarte Exacto. con el territorio en tan poco tiempo. Exacto. ¿Cachai? Entonces, es un llamado de atención y es para los Pero colegas parece que también es periodistas. como de la actualidad, porque imagínate, Sí, hace, no sé, 100, no sé, 100 más años, las personas que pasaron acá, po, y los registros que hicieron. O sea, sí. eso también me llama la atención, que en la actualidad hay muchas críticas también de académicos, por ejemplo, no sé, pues, de Bussing, de Debris, de, no sé, Spegazzini, de un montón, pero sin embargo, Anne Chapman, no sé, pero sin embargo esa gente estuvo acá y, Claro. y lo que dejó era de un valor impresionante Sí, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Y la gente que quiere hacer eso, olvídate, en vez de ayudar, muchos como que te desarman el esquema por esto mismo, por ser de afuera y por venir con su cosa de afuera. Y eso también yo me doy cuenta en los registros, yo estudio mucho, como investigo mucho esos materiales de hace 100 años o más, y veo ahí una riqueza y no sé, yo creo que igual eso también te demuestra también cómo está la actualidad del mundo también. Sí, es que así funciona, sí. Es como que antes, no sé, había mucho más concentración, mucho más como Más entrega, respeto, y más respeto, más también. conexión, aunque la gente de hoy todavía critica a ciertos personajes históricos. Pero sin embargo, si no fuera por ello, no tendríamos mucha información que estaría perdida. Mucho, Pero lo que se sí. está haciendo ahora es como al revés, como lo actual de ahora es como desarmar eso y venir a mostrar una cosa como muy individual, como tu ego, tu cosa, lo que tú piensas. Claro, muy superficial también, Sí, poco comprometida y sí. puede llegar a ser irresponsable. Exactamente, po. Y en el fondo después tú tienes que estar como arreglando todo eso, po, que un poco igual ha sido mi tarea, Tu trabajo. claro, po, como de otra vez desmentir, otra vez ordenar, porque y eso es re aburrido. Mira que a propósito del idioma yagán, también destaca una cosita en la página 131 y la quiero leer. Y me gustó también esto. Se juntaban los ancianos, hacían una fogata afuera para comer cuando mariscaban, y se invitaban a otros para comer. Conversaban todos ellos, todo en yagán, porque mi mamá hablaba en yagán. Por eso aprendí yo yagán, y no me he olvidado nunca, y no me voy a olvidar tampoco, porque el idioma no se puede olvidar, porque hay algunos que dicen me olvidé, pero eso no se puede olvidar. Claro, algunas palabras uno se olvida. Me gustó también eso. Sí, es muy bonito, porque igual es súper impresionante. Mi abuela hablaba el yagán muy bien. O sea, yo, por ejemplo, a mí me sorprendía que, por ejemplo, en el diccionario de Brint hay muchas palabras antiguas muy complejas y que la abuela las manejaba. O sea, para mí fue como que él recopiló también parte del idioma y mi abuela siguió con eso vivo. Por eso yo siempre digo, como esos materiales, para mí son materiales muertos. Pero cuando yo encontraba una palabra que la abuela sabía, era como que ahí las palabras en el libro van tomando vida. Y eso es como la recopilación que estamos haciendo ahora también, de todo, del Spegazzini, por ejemplo, ahora. Claro. Que yo no lo puedo creer, como cuando, no sé, mi abuela describe una palabra como re importante, así como muy antigua, que ya no se usa, y tú la encuentras ahí, de los años 1800, es como, wow, o sea, mira la abuela, cómo vino en su memoria, en su ser, esas expresiones tan antiguas. Tenía muy buena memoria también. Muy buena, muy buena. Y también hablaba inglés. Sí, un poco más expresiones, sí. Claro, porque, sí. bueno, Sí. Los más antiguos hablaban más fluido, pero mi abuela manejaba así como más expresiones. Bueno, obviamente muchas palabras. El inglés está yaganizado en el yagán. Muy interesante, claro. igual eso, claro. Mira. Sí. O sea, nosotros tratamos de primero como usarlo netamente yagán y para tener palabras de ahora buscar como esa similitud. Pero cuando no las hay, utilizamos el inglés, pero un inglés yaganizado, y eso es muy lindo, porque no es tampoco el inglés puro, claro. digamos, como original, y eso está muy, muy bueno. Oye, Cristina, de alguna forma estamos todos muy expectantes, yo sé que tú también, por Guatachís, que es tu próxima publicación, tu próximo libro, que por lo que dice ya debería estar saliendo, viendo la luz. Sí, Bueno, Guatachís, que significa cuento antiguo, ¿cierto? Sí. Bueno,
¿Quieres que te cuente un poco? Sí, sí. Bueno, ese libro, como la mayoría de mis publicaciones, me ha llevado muchos años. Muchos años porque, digamos, como la base de Watachis es Haiku Mamachuchis, que fue un libro de cuentos que hice cuando estaba acá con la abuela, como el 2005 creo que salió ese libro. Y resulta que fueron como los cuentos, las historias que la abuela sabían, pues, la tía Úrsula y mi abuela, Claro. que era como lo que se acordaban o los cuentos que ellas tenían, pues. Y resulta que, bueno, recopilé todo eso, iba con ilustraciones con grabados de una amiga, Jimena Saiter, y bueno, son cuentos cortos, hay algunos que son más largos, bueno, tienen mucha información, están muy bonitos, pero como que siempre me quedé como, ¿pero qué significa eso? ¿Por qué el hashpul hay que respetarlo? Como sabía que eso había algo más. Claro, detrás, como el trasfondo. Entonces como el contexto. empecé como a ver los registros de Gusinde, bueno, primero en un libro en español, y empecé a encontrar como las versiones más completas de estos relatos. Entonces, a medida que iba encontrando relatos, lo fui como trabajando, pero lo fui trabajando desde el alemán, porque me di cuenta... ¿Este libro de Gusinde tú lo encontraste en...? No, lo que pasa es que, bueno, hay ya una publicación de los Yamanas, que son como 3 tomos, eso ya existen, siempre existe una versión argentina, pero es un libro complejo de leer en español porque igual me parece que la traducción es como muy, no sé, literal y a veces como es lo típico, la persona no estuvo acá, no conoció el territorio, ahora igual está bueno, claro, pero cuando yo ahora estoy en Alemania, empecé a leer los originales en alemán. Entonces es otra cosa, Claro. porque yo que soy de acá, que entiendo la cultura, me di cuenta que había detalles muy finos que no aparecen en el la versión español. argentina. Claro. Mira. Y son como detalles que para mí traen mucha información. Obviamente para una persona que no conoce la cultura da lo mismo. Entonces lo que hice fue que encontré muchos, son como 16 historias que recopilé, o sea, que traducí, porque también hice una traducción del alemán al español, pero también como con mi voz un poco, como contar un cuento. Narrándola. Claro, tampoco tan literal, porque es difícil hacer eso, y tampoco quería que fuera eso. Entonces salieron unos textos como más grandes, más elaborados, con mucha información, y además que están contados por los antiguos, po. O sea, no es que sean, son también de nuestra familia. Por ejemplo, ese cuento que te contaba del Hashpul, que lo cuenta mi abuela, el mismo Gusinde dice como que escuchó ese cuento de 2 narradores, y uno era Hallam Pinch Williams, que fue el abuelo de mi abuela. Y mi abuela me cuenta, mira, esto me lo contó mi abuelo. Entonces, la versión de él obviamente está mucho más completa. Entonces, seguro que mi abuela cuando chica escuchó esa versión y le quedó eso. Entonces, ella, eso es muy lindo. Y después lo fue complementando un poco con la abuela Úrsula. Exacto. Qué bonito. Entonces, ahora para mí por eso es un libro muy valioso. Sí. Porque lo que sucede ahí, bueno, lo cuento en el prólogo, es como fue como completar un espacio de más de 100 años, como un vacío, como de lo que contaron los antiguos en ese tiempo, hasta las versiones de mis abuelas. Entonces ahí hay como y lo que viene a ser este libro es como un nexo. Unificarla. Claro, entre ese tiempo y qué nos da a nosotros, porque nos está dando como nos está devolviendo un conocimiento, pero también pasado por mi abuela. O sea, no es que yo llegué al libro y lo hago, sino que parto del conocimiento de las abuelas y rescato lo otro. Entonces venimos como a completar, como lo mismo que estamos haciendo con el idioma. Como rescatamos, pero desde las voces, desde lo vivo. Tú dices en el libro, el yagán que tengo yo es el yagán de mi abuela. Claro, pues de mi abuela, de la tía, de los más antiguos de acá, de Clemente, de Sarmiento, de Felipe. Todos ellos están sus voces, está el yagán. Qué bonito pensar eso. Sí, pues, es muy lindo. Y ahora en los talleres, por ejemplo, están todas esas personas. Están los Balfo, Chihuay, están, no sé, Zárraga,
están, no sé, pues, a ver, todas las personas, como de esos troncos antiguos. Entonces, por eso igual lo encuentro muy lindo lo que está pasando, o sea, no es cualquier cosa. Y bonito lo que esté pasando acá, en la isla de Abril. Es que lo que pasa es que también, ¿por qué pasa acá? Porque igual, acá es el centro, Claro. o sea, el centro de todas las familias yaganes quedaron acá, o sea, este es el centro se llama ahora comunidad yagán, pero hay comunidades en otros lugares, ¿viste? Sí, Pero, otro lado también. pero son familias, Claro. y eso es lo que yo destaco de acá, sin estar en desacuerdo, obviamente, Punta Arenas, Ushuaia, pero lo que sucede acá es distinto porque acá estamos todos los troncos familiares. Y además están organizados, tienen una Sí, bueno, más que eso, más que organizado, yo me voy hacia las familias que hay. No hay solamente un representante, estamos representantes de todas las familias, de esos antiguos que tenemos como las historias. Pero si pasa, esto le pasa a los vecinos que leemos libros, pero de repente uno lee y dice Filgueira, Claro, Sarmiento, exacto. Zárraga, Y acá Garay, estamos, claro. ¿sí? Sí. Como, a eso voy, como que aquí está el centro y está saliendo de este mismo centro, como lo que decía el Bridge, que nos puso Yaganes. Él también tomó como este centro, como el Murray, estamos cerca, era como el centro del idioma, el centro de las familias yaganes. Y claro, y eso es lo que somos nosotros acá. Entonces ahora eso estamos haciendo nosotros de nuevo, estamos resurgiendo, pero desde nosotros. Y yo en eso es lo que confío, es lo más difícil, pero porque es también un trabajo como solitario y que en realidad solamente lo podemos hacer nosotros. Y por ejemplo, bueno, estamos conscientes de que efectivamente hay un nuevo interés por parte de la comunidad yagán, los jóvenes, de interesarse en su idioma, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú, los que no somos yagán? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay más respeto? ¿En qué sentido? No se entiende un poco que efectivamente la lengua no está extinta, que los yaganes, por ejemplo, hay gente que se interesa también por el yagán, por el idioma sin ser yagán. Sí. Eso es mi pregunta, ¿cómo lo llevan eso? Sí, ¿Cómo lo ven? seguro que sí, o sea, de hecho que sí, pero por ejemplo, yo me he preocupado mucho de todos los saberes, o al menos de todo mi trabajo, de toda mi herencia, digamos, entregarla primero a la comunidad. O sea, para mí lo importante es eso, o sea, a mí no me interesa enseñarle afuera en el momento, porque toda mi concentración va a eso, porque juntos tenemos que hacer este trabajo. O sea, yo no quiero ser la última, ¿se me entiende? No quiero como... O sea, por eso es importante hacer todas estas publicaciones, pero también ya hay publicaciones que están online y eso está interesante porque la gente, hay interés de afuera y eso también me gusta. Me gusta que gente de afuera, no sé, utilice como expresiones, pero lo que sí me preocupa es que sea bien hecha, que copien bien, o sea, o que copien bien. Porque hay muchas publicaciones, muchos materiales y hay gente que, no sé, pues te estudia, que son lingüistas o lo que sea, y te estudian, no sé, pues al Bridge, o te estudian no sé a quién, y ya salen armando un idioma yagán. Y eso para mí me parece muy tonto. Porque yo creo que el idioma está acá. O sea, yo no voy a ir a aprender mapudungún en un libro y me voy a poner a hacer publicaciones de mapudungún. Si yo quiero aprender mapudungún, voy a ir a una comunidad de mapuche a ver si puedo aprender con ellos. ¿Me entiendes? Sí. Es como el respeto. Y eso está apareciendo mucho, porque hay muchos personajes por ahí que están haciendo eso y la verdad que a mí me molesta. Eso me molesta y lo puedo decir porque... Y porque es una falta de respeto y también le molesta a la comunidad. O sea, es como fome que venga un extranjero hablando el idioma, sabiendo a ver todo lo que conlleva, lo que tenemos atrás de toda esta historia de discriminación y de todo que estamos resurgiendo, ¿me entendí? Como sacando un poco la vergüenza, como es un trabajo, es un proceso. Entonces de repente es como, para mí es como una falta de respeto que venga alguien que tenga muchas más capacidades y viene aquí yo sé yagán, porque lo estudié en un libro. O sea, eso lo encuentro, o sea, olvídate, eso yo lo encuentro realmente... irrespetuoso.
No sé, bueno, podría decir otras palabras, pero no quiero decir tanto. Irresponsable también. Sí. Oye, Cristina, bueno, de verdad que estamos todos esperando el libro Guatachís. Sí, Así yo que también. vamos a estar ahí pendientes, ojalá que llegue luego Sí, Williams. te mando enseguida uno cuando Sí, ya vamos a esté. sacarle fotos y subirlo también. Pero te quiero preguntar, ya para ir acercándonos a un cierre, este libro en particular, ¿para ti qué significa? El Memorias de mi abuela Yagán. Bueno, para mí eso es un libro, es ya, relatos, es la memoria de mi abuela y yo creo que es un libro que va a ser muy importante para las generaciones que vienen igual. Sí. Incluso yo sé que ahora este libro, recién ahora a veces está siendo leído por mi familia. Mira. Y que a través de ese libro está enterándose de cosas que nunca supo. Oh. Y yo creo que esa es como la fuerza de ese libro, que es un libro vivo, po, porque tú cuando lo que dijiste, cuando tú lo lees, tú escuchas la voz de la abuela. Sí, Po. sí. Eso es bien impresionante, además que como que te transporta. Sí. O sea, lo ha leído gente, no sé, pues de otros países que no tienen nada que ver con acá, pero ya el hecho de leerlo fue como, estuve allá. Claro. Y eso, y yo creo que eso, y para mí, bueno, para mí lo importante de ese libro es como la relación que yo tengo y tuve con mi abuela. O sea, digo tengo porque su voz está viva en mí, o sea, todas las expresiones yaganes que ella me dio, yo las tengo. Y cada vez que las digo, estoy hablando como hablaba ella. Claro. Entonces, y yo creo que es algo muy... Es ella, o sea, ese libro es ella. Y eso es lo que me gusta porque ella logró igual lo que quería. Bueno, a lo mejor no pensó que era así, pero porque mi abuela era una persona muy especial. Yo creo siempre cuando yo la conocí y estaba con ella, yo sentía que ella hubiese sido una muy buena escritora. Solamente que ella no escribía. Claro. Entonces era como que yo me hice como el instrumento de ella, porque ella me dictaba todo eso, po. Y yo escribía por ella, pero y también cuando te contaba cosas, a veces hay relatos que son súper poéticos, hay relatos que son súper lindos. Entonces yo siempre decía, mira, mi abuela realmente hubiese sido una muy buena escritora. Por eso también hay una intención tuya de escribirlo tal cual te lo fue dictando ella, Claro, ¿cierto? claro. Y eso se respeta mucho ahí. Exacto, su voz, sí. su silencio, Sí, sus exacto. interrogaciones, las referencias que ella hace contigo, y eso Sí. me gusta mucho. Y quizás por eso las personas que lo leen estando afuera y no conocen la isla, dicen, como que me trasladé a la isla, Sí. porque es la Sí, abuela. Tú respetaste mucho eso. Mucho, su voz. obvio. Bueno, para mí el respeto es como algo fundamental en la vida, en todo. Y me acuerdo que hace poco leí una reseña que hizo un profesor de la Universidad de Concepción, creo, que me llamó mucho la atención porque no lo había visto, y que es sobre todo una reseña de este libro. Yeah. Y es muy buena su reseña, hay reseñas muy buenas. Y también dice que le llamaba la atención la forma del habla de mi abuela español. Claro. Porque ahí tú te das cuenta que ella tiene primero otro idioma. Sí, po. Porque el yagán se habla distinto, po. Claro, tiene otra forma, distinto. exacto. Entonces ella cuando habla su español, hay mucho, y me gustó mucho porque esa persona se dio cuenta de eso. Y era algo que yo siempre me di cuenta. Entonces fue interesante también que otra persona fuera en ese punto específico. Oye, me gustaría, para ir cerrando, si tú pudieras leer algo del libro. ¿Algo del libro? Sí, algo que a ti te guste, que para ti tenga significado, tenga sentido. Bueno, hay varias cosas, pero a ver, siempre hay una, bueno, como no es mi libro, no lo tengo rayado, pero había algo que me gustó mucho. Bueno, pero vamos a leer así como algo. Ya, bueno, por ejemplo, hay una parte de mi abuelo que me gusta porque es mi abuelo. Claro. Entonces igual ahí yo aproveché de conocerlo a él. Tu abuelo Zárraga, Zárraga. que fue el segundo esposo de la abuela. Claro, y que fue un poco, claro, el tiempo de Harberton, porque que da una cosa de Harberton,
a Puerto Williams. Dice, de Harberton me vine para acá a mejorarme de guagua. El 59 me vine. Aquí ya estaba la base naval. Había doctores, así que aquí me mejoré de Clemente, Oscar. Por él vine acá y cuando tenía 9 meses falleció. Lo pasé mal. En marzo, cuando volví a tener esa guagua, me quedé donde la abuela Chacón. Ella tenía una casita chica. Por ejemplo, eso a mí me gusta porque es como un paso de la abuela a habitar nuevamente este territorio. Sí, cruzar al... Claro, porque ella estuvo muchos años allá. Harberton es Argentina, claro, para la gente que claro. no lo conoce. Y claro, es Argentina. La Tierra del Fuego, ahora, pero el lado argentino. Exacto, pero aquí muy cerca, o sea, ahí al frente, claro, acá al frente. Sí. Y era interesante porque, imagínate, mi papá nació en Mejillones, pero después ellos se fueron a vivir a Harvard, donde estuvieron como 10 años, 9, 10 años. Entonces me gusta este pedacito ahí porque muestra cómo ella vuelve A Williams. y cómo ya este lugar está como habitado por porque lo es la base militar. naval, Exacto, claro. Y cómo igual es fuerte porque como ella tiene que venir a pedir como un pedazo de tierra para vivir. Sí. Y eso igual es como muy fuerte, pero también a la vez es como la primera que no sé cómo se dice, como que habitó Villoquica. ¿no? Sí, en los 60. Exacto. Y ahí fue como muy bonito porque igual ahí tú ves como esa representación de que ella viene, toma ese lugar y empiezan a llegar todos. Cuando el resto de los llanes estaban en Bahía de Mejillones. Claro, sí. Estaban entre Mejillones y claro. Entonces igual esa parte igual me gusta y ahí lo tiene, bueno, con Lucho. Y de Lucho me gusta porque los tiempos de mi abuelo siempre cuenta cómo navegaban y mi abuela fue una muy buena... ¿Cómo se Gobernadora. dice? Gobernadora. Sí, decía. Sí, ella, y además que es muy bonito porque hace como el nexo de la Yagana antigua, porque en realidad la mujer era la que gobernaba siempre, Claro. Era la de la canoa, era la que llevaba la canoa, y el hombre era el de la pesca, pero era la mujer la que gobernaba. Y eso es como algo que está como súper... que no se ve mucho porque claro, como el impacto del blanco fue tan fuerte que los navegantes eran los hombres los que gobernaban. Entonces claro, en ese momento las mujeres quedaron así como a un lado. Relegadas. Claro, pero sin embargo, viste que eso lo llevan, porque mi abuela en todo su andar para allá y para acá era ella la que gobernaba cuando iba con sus hijos. Sí. Y bueno, eso es como bueno, hay muchas partes, tendría yo que buscar, pero... Sabes que a mí también me gusta cómo se ve que la abuela fue testigo de acontecimientos históricos. Por ejemplo, ella habla de la llegada del castor, la introducción del castor. Exacto. Y en una parte dice, no, que acá habían guanacos. Claro. Ya no se ven guanacos en Navarino, quedan, pero están más al sur, me parece. Dicen que están arriba, en la montaña, se dice que pueden quedar 5, que no se corresponde un poco con el resto de Magallanes, donde hay una sobrepoblación de guanacos, por ejemplo en Punta Arenas, pero acá ya el guanaco va en extinción. Entonces la abuela dice que se guanaqueaba, que acá se veían los guanacos, y ella vio todo eso, o sea, la conversión, la transformación de Puerto Luisa o después Puerto Williams en base naval, que primero iba a ser Puerto Navarino, entonces es un documento pero valiosísimo. Por eso, muy valioso. Bueno, eso era un poco como las partes que yo aparezco ahí, como hago un poco eso, como pongo en contexto, un poco claro. como la época, un poco para no perder al lector, es como un poco mi idea. Claro. Sí, pero hay cosas lindas, pues igual cuando ella es chica, sí, ¿viste? muy bonito. Cuando llega el Micalvi, me gusta lo que generaba eso el Micalvi. No, hay una escena muy linda cuando ella cuenta que llegaron esos músicos y yo el año pasado cuando vine justo acá presentaron un libro de ¿cómo se llama este chico? Que también escribió el libro Navarino, parece. Uno de los documentos de... Sí. Y fue muy interesante porque porque justo en ese libro aparece todo lo que la abuela cuenta. Mira. Pero aparece... Tenía una banda, sí. Aparece la banda, pero la abuela es mucho más. Ella hasta se acuerda el tema. Ella dice, cantaron los indios que pasaron por... No me acuerdo. Era como...
¿Cómo se Claro. puede acordar de una cosa como tan específica cuando niña, que era muy chica? Sí, es importante eso también, da cuenta, no sé, los Yaganes siendo un pueblo canoero, de Claro. repente, y eso también Sí, la po. abuela fue testigo, queda ahí en el libro, de repente se Exacto. encontraron con que ya no podían navegar No, como ellos siempre lo exacto. hicieron o como ellos quisieran ahora. No, eso va a estar fuerte. Tienen que pedir permiso, aún hay que pedir permiso Sí. a la autoridad marítima Sí. y la armada, No, siendo eso- que este fue bueno, los Yaganes sí, tienen, po. está comprobado que la Sí. permanencia de los Yaganes en la isla, ¿cuántos? 6.000, 7.000 Sí, años po, de 7.000 existencia años. ininterrumpida, Sí. entonces quedaron siendo siempre un pueblo que vivía hacia el canal, de repente se encontraron con que tenían que pedir permiso para No, eso para es... salir a navegar. Sí, po. Eso es extinción. Sí. Eso Y es... se suma a lo que yo te decía extinguir. del Exacto. house. Sí, po. Pero lo de la navegación es más fuerte porque ellos son canoeros. Claro. O sea, mira, la pesca, bueno, hasta el día de hoy todavía tengo mi familia ahí que están Tío, sí. pescando, que están porque eso es como parte de tu vida. Mm. Y que te lo corten, o sea, que no puedas habitar tus territorios antiguos, donde naciste, donde viviste. O sea, yo eso ya lo encuentro, pero tremendo. Sí. Es o sea, una, horrible. es una reivindicación histórica que actualmente igual la comunidad entiendo como que Sí, lucha o exige. sí, pero es difícil, pero bueno. Cristina, estuvo muy bonito. Yo te quiero Gracias. agradecer y te quiero felicitar nuevamente por el libro que me gusta que es un libro que vaya cobrando como relevancia cada vez más. Sí. Ya mi segunda lectura me di cuenta de cositas y nuevamente fue como, yo no tuve la suerte de conocer a la abuela, Bueno, pero acá la me tienes. hubiese encantado tomarme unos mates con la abuela porque además decían que tenía muy buen sentido del humor. Sí. Me hubiese encantado sentarme con la abuela a tomarme unos mates. Pero Bueno, pero la tienes el su voz libro ahí. fue como que la estuviera escuchando y nada, me gusta ojalá se dé a conocer los colegios, que los niños, la gente lo Sí, pueda no. leer. Sí. Y te digo también, ya estamos esperando el libro, el Guatachís. Guatachís. Ya, pues, oye, muchas gracias, Felipe, por tu invitación y ha sido igual un placer compartir contigo. Me hiciste igual como recordar cosas vivas, igual, aún en mí. Qué Gracias. bueno. Gracias, Cristina. Cuando entré al colegio, había un director que cada vez que llegaban periodistas o investigadores, vayan a saber quién era la visita, iba y decía, Lidia, venga, Mario, venga, y nos sacaban de la sala. Al salir veía a mi hermano que también lo habían sacado y a otros niños de la comunidad Yagán. Sin decirnos nada, el director hablaba con el periodista diciéndole, ellos son los Yaganes, a ver ustedes, pónganse acá. Entonces nos sacaban fotos y eso a mí me molestaba. Más tarde le pregunté a mi madre, Cristina Calderón, por qué no me enseñó Yagán, y ella respondió, para que se rieran de ti. Recién a los 9 años hablé español y no quise que a ustedes los miraran mal por hablar Yagán. Un día finalmente me paré y dije, nunca más voy a tener vergüenza. Lidia González. Muchas gracias por escuchar La Patagonia Escrita. Si te interesa el proyecto, síguenos en @La Patagonia Escrita en Instagram y búscanos en el sitio web lapatagoniaescrita.wordpress.com. Nos escuchamos en un próximo episodio.